tiene que active su micrófono, profesora. Eso, ahora sí. Sí, buenas tardes, Roberto. Saludos a todos los que nos están escuchando. Supongo que muchos serán nuestros estudiantes de la Universidad de Panamá. Vamos a desarrollar este tema que es la historia de la legislación de la Universidad de Panamá. Cómo surge esta institución y cuál es la regulación, cuál es la ley que le rige y cómo fue evolucionando o cómo fue reformándose hasta la actualidad. Entonces, no sé si nos pones el PPT, Roberto, si lo tienes a mano. Sí, entonces, pues aquí tenemos esta escultura que es emblemática de la Universidad de Panamá, es una escultura que se denomina Hacia la Luz. Y fíjese que es emblemática porque el propio Octavio Méndez Pereira, que fue el primer rector de la universidad, lo pagó de su bolsillo. O sea que no le costó un centavo a la universidad, sino que él lo mandó a hacer la escultura y se denomina Hacia la Luz, o sea, lo que es el conocimiento, la ciencia, ¿verdad? Y que nos debe llevar hacia esa luz y que de una u otra manera tiene que ver con esa función que se le atribuye a la universidad, que es ser conciencia crítica de la nación. Pasamos a la siguiente. Bueno, entonces aquí hay una foto del Instituto Nacional cuando fue sede de esa fundación de la Universidad de Panamá en el año 1935, el 7 de octubre, bajo la presidencia de don Harmodio Arias Madrid. Ya les dije que el primer rector fue Octavio Méndez Pereira. ¿Pasamos? Sí, entonces, nada más como para hacer un pantallazo, de 1935 a 1950 se desarrolla la enseñanza universitaria en el Instituto Nacional. En 1950 se adquiere una sede propia, que es la que ocupa en este momento la administración central y las diversas facultades en la ciudad de Panamá, en el campus que se denomina Octavio Méndez Pereira, ¿no? Y que fueron 60 hectáreas que donó o que consiguió el expresidente Enrique Jiménez a fines de los años 40 para la universidad y que se tradujo en este campus que se inaugura precisamente en 1950. Entonces aquí señalamos que en la actualidad, ¿qué es la universidad en la actualidad? La universidad ahora tiene 19 facultades, 10 centros regionales universitarios en todo el país, o sea que tiene 10 campus en todo el país, 5 extensiones universitarias, 27 programas anexos. Hay una población de 75.676 estudiantes en este momento matriculados, 4.155 docentes y más de 3.000 administrativos. Al parecer, no tengo la cifra exacta, pero al parecer son como 4.500 administrativos. Entonces, fíjese cómo ha crecido esa Universidad de Panamá, que originalmente, al momento de su fundación, tenía 175 estudiantes solamente, y creo que 8 profesores. Ahora tiene 75.000 estudiantes y más de 4.000 profesores. Pasamos a la siguiente. Bueno, entonces, para hablar de la historia de la legislación de la Universidad de Panamá, tenemos que comenzar de la Constitución, ¿no? Que es el texto fundamental, la Carta Magna, y entonces ahí tenemos que la primera regulación constitucional data de 1946 con la Constitución de esa fecha, de 1946, que contiene 4 artículos sobre la educación superior. ¿Qué dicen estos artículos? Reconocimiento de la autonomía universitaria. Esto es fundamental en este texto constitucional, que lo concibe o concibe la autonomía como personería jurídica propia, como patrimonio propio, como derecho de administrar ese patrimonio, como la facultad para organizar los estudios
la facultad propia de la universidad para organizar sus estudios, nombrar su personal, administrar sus propios fondos que deben ser suministrados por el Estado, más la libertad de cátedra que se garantiza en el texto constitucional. También contiene otro artículo que nos habla de la función fiscalizadora de la Universidad de Panamá sobre el resto de las universidades, llámese universidades privadas. Bueno, entonces este texto constitucional fue repetido igualito con una que otra palabra adicional en la Constitución que nos rige, que es la Constitución del 72. Son los artículos 99, 103, 104 y 105 actuales. Entonces, ese es el marco constitucional de esta institución. Bueno, en cuanto a la normatividad legal, nosotros tenemos 6 instrumentos legales que se han dado a través del tiempo y nos vamos a referir de una manera lo más didáctica que podamos hacerlo a estos 6 instrumentos. Está la Ley 29 de 1935, que fue la que reguló precisamente esa fundación de la universidad. Después fue sustituido por un decreto 720 de 1943 que le da semi-autonomía a la universidad. Después una ley 48 de 1946, reformada en el año 63, que le da una plena autonomía a la institución. Después, con el golpe de Estado, entonces se echa para atrás este tema de la autonomía con el decreto de gabinete 144 de 1969, y luego se recupera esa autonomía precisamente por la movilización de estudiantes, profesores y administrativos en el año 81 con la ley 11, que después fue reformada, ya nos referiremos a esto, en el año 91 y 94, y finalmente la ley 24 de 2005, reformada por otra ley, la 64 del 2010, que es la que nos rige en la actualidad. Entonces han sido 6 estatutos legales que han regido a esta institución. Y en síntesis, Roberto, te puedo decir que si pues se capta la esencia de esta legislación, podemos decir que ha tenido que ver con esa inquietud de décadas. Estamos hablando de que la institución cumplió 85 años el año pasado. Entonces, la inquietud esta de darle a la institución una autonomía y la posibilidad de un cogobierno, es decir, que los estamentos que forman la universidad, como son los estudiantes, profesores y administrativos, puedan participar en su propio gobierno y tomar las decisiones más importantes de esta institución. Entonces, la autonomía y el cogobierno han sido como los móviles de esta legislación, y cuando se dio el golpe de Estado se echó para atrás, se perdió la autonomía, pero se volvió a recuperar con la ley 11 de 1981. Sin embargo, estas inquietudes de autonomía son acompañadas a partir de la ley 24 de 2005 con otro tipo de situaciones, y que tiene que ver con el tema famoso de la reelección y no reelección. O sea que es otra inquietud que ha animado a los universitarios de si se consagra el principio de no reelección o si se consagra o si se echa para atrás y se dice la reelección puede darse en cualquier momento y en cualquier tiempo. Entonces, esas son las discusiones actuales que se están dando en este momento de cara a las próximas elecciones. ¿Seguimos? Bueno, entonces, tomando en cuenta que este es como un eje transversal, el tema de la autonomía universitaria, vamos a aclarar este concepto. Entonces, tenemos que decir que la autonomía tiene diversas facetas, ¿no? Es un principio que se retoma precisamente de un movimiento que se dio en Argentina, en la ciudad de Córdoba, en el año 1918, y es que los estudiantes se movilizaron, hicieron prácticamente una revolución académica para que se incorporara este concepto, porque el presidente de la República tenía una intromisión en los asuntos universitarios y a la vez la iglesia, ¿no? Entonces los estudiantes abogaban por la autonomía.
¿Cómo entendemos la autonomía? La faceta de autonomía administrativa sería la capacidad de la institución universitaria de darse sus propias normas y escoger sus autoridades. Es decir, que la universidad pueda redactar su propio estatuto y escoger democráticamente sus autoridades, llámese rector, decanos, vicedecanos, directores de centros regionales o subdirectores de centros regionales cada cierto tiempo. La otra faceta sería la autonomía académica, es decir, poder planificar su actividad académica, elaborar su currículum, crear nuevas carreras, administrar carreras de pregrado y de posgrado, por ejemplo. La autonomía económica significa poder disponer libremente de sus fondos económicos con la suficiente independencia con respecto al gobierno central. Entonces, el Estado se obliga, de acuerdo al texto constitucional, a dar los fondos necesarios para desarrollar la labor académica, pero es la propia institución la que administra sus fondos, sin intromisión, pues, del gobierno central. Claro, debe haber una fiscalización como pasa con todas las instituciones estatales por parte de la Contraloría, eso sí, ¿no? Y la autonomía territorial, que es la inviolabilidad del recinto universitario. Es decir, que sobre todo en términos de que la Policía Nacional, antes se hablaba era de la Guardia Nacional, no pudiera incursionar en el campus porque eso alteraba la vida académica de la institución. Entonces se habla de una autonomía territorial, al menos que se tenga la autorización del rector cuando se trata de investigaciones penales, por ejemplo, o bien que se trate de situaciones como terremotos, desastres naturales, homicidios, entonces allí sí puede intervenir las autoridades competentes. También se habla de la libertad de cátedra, investigación y difusión. O sea que el personal académico e investigador tenga esa independencia para poder desarrollar su actividad académica, propiamente académica, sin presiones políticas, sin persecuciones políticas, etc. Bueno, este es un concepto de autonomía. Veamos ahora el concepto de cogobierno en la siguiente. Bueno, ¿qué significa cogobierno? Que es otro principio fundamental para las instituciones universitarias latinoamericanas, tomando en cuenta que seguimos esos postulados que nos dejó el movimiento de Córdoba, que después se extendió a todas nuestras universidades. Entonces, cogobierno significa la participación democrática de los diversos estamentos universitarios, llámese profesores, llámese estudiantes, llámese trabajadores, en el gobierno de la universidad. Entonces, ¿cómo debía ser esa participación? Con Córdoba, o sea, estamos hablando de principios del siglo pasado, se hablaba de una participación tripartita, donde estuviesen docentes, alumnos y graduados en condiciones de igualdad participando en los órganos de gobierno de las universidades. Después, esa participación tripartita se visualizó de otra manera, o sea, el cogobierno se visualizó de otra manera y se habló de participación paritaria, o sea, es decir, profesores, estudiantes. Paritario significa mitad profesores, mitad estudiantes, ¿verdad? Entonces, esos esquemas fueron los que se siguieron con este concepto de cogobierno. ¿Seguimos? Sí, profesora, yo quería, antes de que siguiéramos avanzando, me surgen a la mente y quiero invitar a todos para que también aporten comentarios, preguntas en el chat box y así lo vamos evacuando a medida que la profesora va desarrollando el tema. Pero profesora, me llama la atención, o sea, usted hace referencia a 1919 Córdoba. Y nuestra universidad nació en 1935, es decir, la educación superior nació en 1935. ¿Usted tiene referencias de si fue oportuno, estábamos rezagados a comparación de nuestros países vecinos? Y la segunda parte de la pregunta es, usted menciona que administrativos, estudiantes y egresados, digamos,
creo que el término fue cogobiernan en igualdad de condiciones, pero me pregunto, hoy en día los estudiantes, que es el principal objeto de aprendizaje, eh, ¿tiene esa relevancia, esa preponderancia en la vida universitaria? Bueno, precisamente eso es lo que vamos a tratar de desarrollar a lo largo de la exposición, porque la legislación, o sea, estamos hablando de cómo se entienden estos conceptos de una manera ideal, pero en la práctica estos conceptos se han desnaturalizado precisamente por el tema de este fenómeno del control del poder, ¿no? El control del poder a lo interno de una institución tan grande que tiene una proyección en todo el país, en todas las provincias, hay centros regionales y, y extensiones, programas anexos que se llaman hasta en las comarcas indígenas. Entonces, a veces el control del poder lleva a las personas a desnaturalizar los principios que son propios de estas instituciones tan nobles como son las instituciones educativas universitarias. Entonces eso es lo que vamos a desglosar, de tratar de hacerlo de una manera más didáctica. Pues yo lo que diría, fíjate Roberto, antes de que surgiera la universidad en 1935, funcionaba una facultad de Derecho y Ciencias Políticas, te puedo decir, por ejemplo, ¿no? O sea, había estudios superiores que se habían dado, pero que después se cerraron. Entonces, la universidad del 35 propiamente ya es toda una institución con 5 carreras, o sea que tiene otra proyección más nacional, pues. Pero todavía los efectos de Córdoba, eso se sintió hasta los años 60, del siglo pasado, te puedo decir, por ejemplo, de un movimiento reformista que hubo en la Universidad de Panamá, que precisamente retomó estos postulados de Córdoba para que se permitiera mayor participación estudiantil en los órganos de gobierno. Entonces, esos principios siempre han tenido vigencia en las instituciones universitarias de la región. Bueno, entonces vamos a hablar de este decreto. Más bien, más que ley, yo creo que fue un error mío. Fue un decreto 29 de 1935, ¿no? Entonces, estamos hablando de que con la creación de la Universidad de Panamá se emite este decreto y no hay autonomía. El presidente es el que designa directamente al rector, nombra a los profesores y nombra a todos los administrativos que trabajan en la universidad, ¿no? El rector, como funciona en el Instituto Nacional, es a la vez rector de la universidad y rector del Instituto Nacional. Es un dato curioso. En esta ley se establece un consejo consultivo. Ese consejo consultivo para el presidente. O sea, el presidente le pregunta al secretario de Instrucción Pública, que se llamaba en ese entonces así el ministro de Educación, le pregunta al rector y le pregunta a los decanos, ¿qué docentes usted me recomienda que nombre? Entonces el presidente los nombra. O sea, el presidente es el que tenía en sus manos la decisión de quién iba a ser rector y quiénes iban a ser los profesores de esa recién universidad inaugurada, ¿verdad? Pasamos a la siguiente. El anterior. Bueno, entonces ahí está la foto de una profesora que se llama Georgina Jiménez. Fíjese que fue la primera socióloga de Panamá y a la vez era una mujer feminista, luchadora porque se reconociera el voto a la mujer desde los años 20 del siglo anterior. Entonces, resulta que el presidente, como era el que nombraba a los profesores, la despidió, la destituyó, porque ella cometió el pecado de publicar un folleto que hablaba de la reforma de Córdoba, para que los estudiantes conocieran de esta reforma. Entonces el presidente sintió que estaba atentando, ¿no? Contra, no sé, contra su poder o contra sus facultades, y entonces la despide. Y los estudiantes hicieron una huelga. Esa fue la primera huelga universitaria, 1942. Entonces, para efectos de que se levante la huelga y demás, entonces llegan a una negociación y el presidente, que en ese entonces era Ricardo Adolfo de la Guardia, aconsejado por su asesor
político, Diógenes de la Rosa, el mismo que después convocó una constituyente, por cierto, ya hemos hablado con mis estudiantes de esto, para elaborar un nuevo texto constitucional, emite este decreto 720 que establece un régimen de semiautonomía, ¿no? ¿En qué consiste? El presidente sigue escogiendo al rector, pero de una terna que le presenta el Consejo General Universitario. El presidente sigue nombrando a los docentes, pero tiene que atender las recomendaciones que le hace el rector y ese Consejo General Universitario, que está integrado por todos los profesores y los decanos. Entonces, hay una junta administrativa que está formada por el ministro de Educación, el rector y los decanos. El CGU, o sea, Consejo General Universitario, está formado por todos los docentes y 2 estudiantes por facultad. Entonces ya vemos que este decreto toma en cuenta la participación de docentes y de estudiantes en ese órgano de gobierno que se llama Consejo General Universitario. También le permite a la universidad dictar su reglamento, elaborar sus planes y programas de estudio, pero el presidente sigue escogiendo al rector y sigue nombrando a los profesores, por eso decimos nosotros semi-autonomía. La profesora Georgina fue reintegrada. Seguimos a la siguiente. Bueno, después de la profesora Georgina fue despedido otro profesor por el mismo presidente, y eso llevó a los estudiantes que se fueran a otra huelga, y esa huelga dio lugar a que se conformara la Federación de Estudiantes de Panamá, que tiene precisamente ese origen. O sea, que fueron estos 2 profesores los que fueron expulsados y después reintegrados. El profesor se llamaba Juan Felipe Escobar. No, perdón, Felipe Juan Escobar. Y lo que se decía es que era un profesor que le hacía oposición al presidente, políticamente hablando, y por eso el presidente lo votó, ¿verdad? Entonces se hizo una segunda huelga. Entonces el resultado fue ese decreto de semi-autonomía que ya dijimos, pues. Bueno, entonces, antes de esta ley del 48, esta ley 48 del 46, tenemos que hablar, bueno, tenemos que señalar que se expidió la Constitución del 46, que fue producto de una constituyente, ya dijimos los artículos que contiene esta constitución política, y que es una constitución que por primera vez establece un régimen de autonomía universitaria en los 3 artículos que ya señalamos, que son los mismos de la constitución del 72. Precisamente este texto constitucional fue producto de que esos estudiantes de la Federación de Estudiantes iban todos los días allá, se movilizaban, protestaban, decían que querían autonomía en la Constitución, y el propio rector de ese entonces, Octavio Méndez Pereira, dijo, yo abogo también por la autonomía, y defendió el principio, y por eso quedó así en la Constitución. Bueno, entonces esta ley 48 es en desarrollo de ese texto constitucional, ¿no? Entonces, ¿qué dice esta ley? Permite la selección del rector y de los docentes a lo interno de la universidad. ¿Quién va a escoger al rector? Ya no va a ser el presidente, va a ser el Consejo General Universitario. ¿Y quién va a escoger a los docentes? Una junta administrativa, ¿no? Entonces, a lo interno se va a dar esta selección. Allí decimos, posibilita el cogobierno, o sea, por parte de los profesores y estudiantes. Los profesores todos participan en el Consejo General Universitario y los estudiantes en una proporción del 25%, ¿no? Entonces, aquí se aumentó la proporción. Originalmente eran como 5 estudiantes por facultad, después se aumentó a 7 con una reforma en el año 66, por allá. Entonces quedó como el 25% de todos los estudiantes, la totalidad de los estudiantes participaban en ese Consejo General Universitario. Y se reafirma la autonomía consagrada en la Constitución, y consagra un artículo muy interesante que es
es el artículo que reafirma la autonomía económica. Dice, las partidas presupuestarias del año en curso no pueden ser inferiores a la del año anterior. Y esta disposición lo que obliga es que en el presupuesto del Estado las partidas para la Universidad de Panamá cada vez sean mayores, pero nunca inferiores a la del año anterior. Curiosamente, esta frase pasó a la ley universitaria, a la última que nos rige, pero después la Corte la declaró inconstitucional. Fíjese, ¿por qué la declaró inconstitucional? Porque dice, es que el Ejecutivo y el Legislativo, el Ejecutivo tiene la potestad de disminuir o aumentar el presupuesto como le dé la gana, o sea, el Ejecutivo, el gabinete, y la Asamblea le toca aprobar el presupuesto. Entonces, ¿por qué va a haber una norma que nos diga a nosotros que no podemos disminuir el presupuesto? Pero el hecho es que desde este entonces, 1946, ya había conciencia de que la educación es algo sagrado y de que el Estado le debe dar una prioridad. En otros textos legales de Centroamérica, fíjense que se habla de un porcentaje, que se le otorga un porcentaje a la universidad. Yo recuerdo que cuando yo era estudiante abogábamos porque se le otorgara el 8%. Pero aquí no se señaló porcentaje, se señaló que no debía ser inferior al presupuesto del año anterior. Bueno, ya dijimos que se reformó, fue en el 63, donde se aumentó la participación estudiantil en el Consejo General Universitario. Pasamos a la siguiente. Bueno, entonces el golpe de Estado significó nubarrones negros para la universidad. ¿Por qué? Porque esa ley 48 de autonomía se reemplaza por este decreto de gabinete 144 de 1969 que cercena la autonomía. Mire cómo la cercena. El rector es escogido por un consejo directivo. ¿Quiénes integran este consejo directivo? 5 personas que son nombradas directamente por el Ejecutivo. Imagínense. 3 ciudadanos que en ese entonces era el presidente Lacas, decía a quien le diera la gana, 3 ciudadanos panameños que él quisiera. Formaban parte de este consejo directivo. Por otro lado, el propio rector, que era escogido al seno de este consejo directivo, y el ministro de Educación. O sea, 5 respondían directamente al Ejecutivo, un decano, era la 6ª persona, y un estudiante. ¿Y qué estudiante era el de más alto índice académico de la universidad? Bueno, sí, podemos decir, tiene mérito académico, etcétera, pero no es escogido directamente por sus pares, ¿me explico? Sino que es en función de sus méritos académicos. El texto de este decreto prohíbe toda actividad política al interno de la universidad. Prohíbe las protestas estudiantiles que no sean aprobadas por el 51% de todos los alumnos de la universidad, imagínense. Y yo recuerdo en el estatuto existían normas que decían que remover aulas de un lugar a otro, sillas de un salón a otro, ocasionaba una sanción disciplinaria. Imagínense lo riguroso que era este estatuto y este decreto. Hablaba de que no se podía rayar paredes, o sea, una cantidad de cosas que era increíblemente represivo. Y por último, establece un cuerpo de seguridad. Eso, cuando yo era estudiante regía la vida universitaria y recuerdo que le decíamos el G2 universitario. O sea, literalmente el director de ese cuerpo de seguridad era un policía, o sea, una persona, un guardia, una persona que era nombrada por la Guardia Nacional, ¿no? Entonces, ese era el régimen que existía. Pasamos a la siguiente. ¿Qué pasó? Hubo un gran descontento y los estudiantes nos movilizamos y reclamamos la autonomía universitaria. Los profesores se unieron a la lucha. O sea, ¿qué fue el estallido? Se dio, ¿usted sabe en función de qué?
los estudiantes dijimos, no podemos seguir con este cuerpo de seguridad aquí a lo interno, que son el G2, se la pasaban con unas libretitas. En ese entonces no había cámara de celular para tomar fotos, pero se pasaban con unas libretitas en todas las esquinas apuntando qué hacían los dirigentes estudiantiles. Entonces, eso ocasionó a que un grupo estudiantil decidiera tomarse esas oficinas del cuartel universitario, le decíamos nosotros, y decirle, ahora ustedes van para afuera, saquen sus armas si quieren, pero nosotros no vamos a permitir que este cuerpo de seguridad siga vigente. O sea, fue algo de hecho, de que nos tomamos eso. No hubo violencia, ellos se retiraron y se formó la conmoción en toda la universidad y en todo el país. Los estudiantes se tomaron el cuartel universitario. Y entonces allí yo recuerdo que participé incluso en esa movilización y allí dijimos, o derogan ese decreto 144 y lo sustituyen por una ley universitaria o no nos vamos de aquí, ¿no? E inmediatamente se organizó un consejo universitario, una coordinadora universitaria que aglutinó a representantes estudiantiles de todas las asociaciones estudiantiles, de todas las facultades, más representantes docentes y administrativos, y discutieron una propuesta de ley que se llevó a la asamblea. Ahí están, fíjense, las jóvenes esas que las recuerdo, una de ellas estudió conmigo en la secundaria, las que llevan la bandera, y esas fueron las movilizaciones que llevamos a la asamblea para que se dictara una nueva ley universitaria donde se recuperara la autonomía. Bueno, entonces, ¿en qué consistió esta ley? Sustituye al decreto 144, a ver la anterior. El rector es escogido por el Consejo General Universitario, ya no por un consejo directivo nombrado por el Ejecutivo. Este Consejo General está integrado por un estudiante de cada facultad y un profesor de cada facultad. Los decanos son escogidos en las juntas de facultad y las juntas están integradas por todos los docentes y un tercio de los estudiantes. Recordemos que la noción inicial de cogobierno era el tercio, o sea, el tercio de profesores, el tercio de estudiantes y el tercio de graduados, pero después eso se sustituyó por paridad. Entonces, en esa ley se retomó el tema del tercio, entonces decir, pero el tercio para los estudiantes en la junta de facultad, pero los otros 2 tercios para los profesores. Bueno, así se aprobó. Abogábamos paridad, pero no se aprobó paridad, sino que se aprobó fue 1 tercio para los estudiantes en las juntas. Seguimos la siguiente. Bueno, entonces el rector es escogido, como decíamos, en el Consejo General Universitario, ¿no? Pero esto creó un descontento, recuerdo, se dio la invasión y algún sector de los profesores dijeron, pero ¿por qué tiene que ser escogido en Consejo General Universitario? Allí da pie a situaciones de prebendas, porque los representantes estudiantiles en el consejo y de los profesores, el candidato a rector que quiera ser rector les da prebendas y demás, y entonces compran los votos. ¿Por qué no puede ser un sufragio universal? ¿No? Y entonces es ahí donde se introducen reformas a esta ley 11 con la ley sexta de 1991 que permite el sufragio universal. Es decir, todos los estudiantes y todos los profesores y todos los administrativos escogen a rector y escogen a decanos, pero sujeto a un régimen de ponderación electoral. Entonces es allí donde se da una variación de esa forma de elección, que es la ponderación. El 50% de los votos de los profesores, o sea, el voto de los profesores equivaldrá al 50%, de los profesores regulares. El voto de los profesores eventuales, es decir, temporales, equivale al 15%. El voto de los profesores asistentes equivale al 5%. El voto de los estudiantes 25% y el de los administrativos 5%. Entonces ahí se introduce el sistema de ponderación y se prohíbe la reelección del rector. O sea, antes con la ley 11 se podía reelegir el rector, pero era escogido en CGU. Ahora se dice, no, nos vamos a un sufragio universal, pero sujeto a una ponderación, ¿no?
esta ponderación realmente fue criticada. Incluso yo la critiqué porque, ¿por qué hace tanta distinción entre los profesores? Es que hay profesores privilegiados que tienen en sus manos el 50% de los votos, es decir, prácticamente deciden quién va a ser rector. Los profesores regulares son los que son nombrados por concurso de cátedra, pero resulta que los concursos de cátedra casi nunca se abrían. Entonces eran muy pocos los profesores regulares en ese entonces, podrían ser como el 10%, si acaso, de la totalidad de los profesores. O sea, la inmensa mayoría éramos eventuales y solo nuestro voto valía 15%. Y los asistentes, que eran no tanto, el 5%. Entonces esa era la ponderación. Se disminuyó el periodo electoral de 5 años a 3 años. Entonces eso fue lo que se dio con esta ley sexta y a raíz de esta ley salió electo el rector Carlos Iván Zúñiga, que fue producto de esta ley. Pasamos a la siguiente. Bueno, tomando en cuenta diversas situaciones, sobre todo yo digo el tema de la no reelección. Recuérdense que estaba prohibida la no reelección de rector. El periodo era de 3 años. ¿Y qué les parece? Que la misma persona que era partidario de la no reelección y de esa ley sexta, promovió cambios precisamente porque él había sido escogido. Después de Carlos Iván Zúñiga, fue escogido Gustavo García de Paredes, ¿no? Pero Gustavo García de Paredes dijo, oye, pero si yo me quiero quedar más tiempo y ya me prohibieron la reelección. Entonces, él alienta el cambio con esta nueva ley que es 24 de 2005. Pero entonces, dice, vamos a abrir el espacio para que se den otra clase de reformas, no solo el tema de la reelección. Pero se iba a ver muy evidente decir reelección absoluta. Entonces dijo, bueno, lo que vamos a hacer es extender el periodo de 3 años a 5 años y vamos a prohibir la reelección en los 2 periodos siguientes. Pero como él mismo se iba a candidatizar con la nueva ley que fue aprobada, entonces él decía, es que yo no soy una continuidad de la ley anterior, sino que esta es una nueva ley que implica una nueva elección, por lo tanto no me estoy reeligiendo, sino que me estoy eligiendo con una nueva ley. Fue toda una interpretación jurídica un tanto extraña. El asunto que él se reeligió con esta nueva ley 24, que en efecto prohibió la reelección en los 2 periodos siguientes y aumentó el periodo a 5 años. Mire todo lo que crea esta ley. Esta ley crea 5 consejos adicionales, además del Consejo General Universitario, el Consejo Académico y el Consejo Administrativo, que eran los consejos tradicionales de la universidad. A su vez, todos los órganos de gobierno, o sea, todos estos consejos son presididos por el rector. O sea, ninguno puede reunirse si el rector no lo preside. Ya dijimos, se prohíbe la reelección por los 2 periodos siguientes y se otorga el periodo se alarga el periodo a 5 años, y la ponderación electoral cambia. O sea, ahora se dice, el voto de los profesores va a valer igual, ya sean catedráticos, ya sean profesores especiales, eventuales, asistentes, todos van a valer igual y va a equivaler al 60%. El voto de los estudiantes va a ser 30% y el de los administrativos 10%. Entonces, se cambió la ponderación. Este es el sistema actual que está rigiendo. Pasamos a la siguiente. Bueno, entonces, en efecto, este señor García Paredes se eligió en base a esa ley 24, pero cuando venció su periodo, 2005-2008, entonces ya estaba venciendo su periodo, dijo, oye, yo me quiero reelegir, ¿verdad? Entonces es allí donde se introducen esas reformas del 2010 a través de la ley 64, donde se eliminó esa norma que prohibía la reelección en los 2 periodos siguientes y se consagró la posibilidad de una reelección absoluta. O sea, ya no hay prohibición. Te puedes reelegir cuando te da la gana, ya sea para el periodo siguiente, el de más arriba, las veces que quieras, 10 veces si quieres, no hay límite para la reelección. Entonces, esa fue la ley 64 de 2010 que tenía prácticamente nombre y apellido. ¿Seguimos? Bueno, entonces aquí explicamos cómo son los órganos de gobierno.
Tradicionalmente existían tres: Consejo General Universitario, Consejo Académico, Consejo Administrativo. Pero con la nueva Ley 24 del 2005 se introduce un Consejo de Investigación y Posgrado, tres consejos de facultades de acuerdo al área de conocimiento, o sea, un consejo del área de las ciencias sociales, otro de las ciencias exactas y naturales, otro de las ciencias de la salud. Un consejo de centros regionales, ¿seguimos? Bueno, también están las juntas de facultad, o sea, en cada facultad hay una junta, que es el máximo órgano en cada facultad, las juntas de centros regionales, las juntas de escuelas. Las escuelas responden a las carreras. Puede ser que en una facultad haya varias carreras, por lo tanto, varias escuelas. Juntas de departamentos, los departamentos reúnen a los profesores de la misma especialidad. Juntas de institutos, o sea, los institutos son centros de investigación y que tienen su propio órgano de gobierno, que es las juntas. Juntas de coordinación de facultades de los centros regionales universitarios. Pasamos a la siguiente. Bueno, entonces ahora lo que vamos a examinar es cómo, lo que tú preguntabas, Roberto. El cogobierno en general hablaba de participación tripartita o paritaria. Originalmente en la Universidad de Panamá planteamos con la ley 11 del 81 que participara un estudiante y un profesor por cada facultad en el Consejo General Universitario, que era es el máximo órgano de gobierno. Pero veamos la realidad. En los actuales momentos en el Consejo General participan 109 personas. ¿Cómo están distribuidas? 37 son autoridades, es decir, el 34%. 31 son estudiantes, 31 son profesores, lo cual significa 28% estudiantes, 28% profesores, 10 son administrativos, es decir, el 10%. Y precisamente es lo que nosotros criticamos, de que hay un exceso de autoridades. Fíjese, nosotros hemos examinado las leyes universitarias de la región, es decir, de Nicaragua, Guatemala, Costa Rica, y en los consejos generales universitarios no participan las autoridades, salvo el rector o la persona que lo sustituya y el secretario general. Pero aquí en este consejo participan todas las autoridades, estamos hablando de todos los decanos, todos los vicerrectores, el director de planificación, el director de asesoría legal, lo cual hace una gran mayoría de todo lo que se traduce en que el rector puede tener un control de este máximo órgano de gobierno de la institución, porque el 34% responde a él, o sea, es parte del equipo del rector, que él nombra, inclusive nombra a sus vicerrectores, nombra al secretario, nombra al director de planificación. Entonces, ¿dónde queda la participación democrática de estudiantes y profesores? Entonces, para examinar esa composición, veamos el caso del consejo académico. Total de integrantes, 30 personas. El 60% son autoridades. Imagínense, la participación de la autoridad es mayor todavía, se repiten todos los vicerrectores. 17% estudiantes, 17% profesores. Se disminuye la participación estudiantil docente y también de los administrativos. Y lo curioso del caso es que el Consejo General se reúne muy pocas veces en el año. Puede ser 2, 3 veces al año, máximo 4 veces al año. Pero el Consejo Académico es el que más se reúne todas las semanas, cada 15 días si acaso, lo cual significa que realmente el órgano de decisión es el Consejo Académico. Y allí las autoridades tienen una mayor representación, lo cual se traduce en que es un órgano de gobierno que está sujeto a un control del rector a través de esas autoridades. 60% ya tú haces mayoría a la hora de tomar decisiones. Pasamos a la siguiente. Bueno, entonces allí examinamos la misma realidad en Consejo Administrativo y Consejo de Investigación, es decir, que las autoridades significan un alto porcentaje precisamente para controlar esos órganos de gobierno. Pasamos a la siguiente. En juntas de facultad y en juntas de escuela tenemos otra realidad, tomando en cuenta que son las entidades que rigen a lo interno de las facultades. O sea, en una facultad
El 66%, como dijimos, son profesores y el 33% estudiantes. O sea que allí sí hay una participación mayoritaria, pues, de profesores estudiantes, pero los estudiantes están en una proporción menor. El tercio estudiantil que decíamos y 1% administrativos. Las juntas de escuelas se implementan cuando hay varias carreras en la facultad. Entonces, la participación de los profesores es incluso mucho mayor, casi el 90%, ¿no? Y la de los estudiantes es mucho menor. Pasamos a la siguiente. Entonces, en las juntas de departamentos, nada más hay profesores, no hay estudiantes. Y en las juntas de coordinación de las facultades de los centros regionales, casi todos son profesores, solo 1% administrativos. La siguiente. Consejo de facultades. Dijimos que hay 3 consejos de facultades, o sea, uno por las ciencias sociales, otro por la ciencia de la salud y otro por las ciencias naturales y exactas. Entonces tenemos esta composición, 14 personas. De las 14, 9 son autoridades, mire, el 67%. Estamos hablando de la misma situación que se repite en los otros órganos de gobierno, o sea, que a través de las autoridades el rector puede ejercer un control directo, aparte de que el rector tiene que presidir todos estos consejos. Imagínense el tiempo que debe tener el rector para presidir todos estos consejos, salvo la Junta de Facultad y la Junta de Centro Regional. Pasamos a la siguiente. Bueno, entonces, esto para tener una noción de cómo es el tema del cogobierno, en el sentido de que en mi concepto se ha desnaturalizado, porque ya no hay una participación directa de los estamentos que le denominamos profesores, estudiantes administrativos, en los asuntos, en las decisiones internas, con una participación relevante, sino que está mediatizada por el peso que tienen las autoridades en estos órganos de gobierno. Entonces, eso se traduce en un autoritarismo, o sea, el rector es como un pequeño rey o un gran rey, no sé, cuyas decisiones tienen que ser respetadas o cuya voluntad tiene que ser respetada en toda la universidad. Porque, bueno, él es el que nombra finalmente a los profesores, sí, los profesores pueden llegar a las cátedras a través de sus concursos, pero el rector siempre en la comisión de concurso nombra a un representante. Finalmente es el que firma el papel de nombramiento, ¿no? Aunque se haya ganado un concurso. En el caso de los profesores eventuales deben reunir una cantidad de requisitos en cada facultad, pero él es el que finalmente firma el nombramiento. Bueno, entonces eso ha dado lugar a que en diversos momentos de la historia de la universidad se hayan dado debates. Ese es en cuanto a cogobierno. En cuanto a la autonomía, por ejemplo, yo señalo el debate que ha habido sobre el tema de la inviolabilidad del campus. Ahí ponemos un recurso, un recorte que dice, avaliada la universidad. Precisamente se dio en la época del golpe del 68. O sea, cuando los militares sentían que la universidad era, que estaba llamando a protestas por situaciones que hicieran ellos como gobierno, entonces sentía que peligraban estas tomas de decisiones de ellos, intervenía militarmente la universidad. Esa era la época de los militares. Pero con los gobiernos supuestamente democráticos también hemos vivido situaciones de intervenciones policiales, ¿no? Intervenciones policiales, por ejemplo, bajo el gobierno de Pérez Valladares, cuando los universitarios protestaban contra el Centro Multilateral Antidrogas, hay una intervención flagrante, llegaron hasta la colina, se supone que hay autonomía territorial, ellos no pueden entrar al campus sin autorización del rector. Bueno, otro debate que se da es en torno a que ya dijimos, ¿no? Que se declaró inconstitucional esa frase de que el presupuesto actual no podía ser inferior al año anterior. Entonces, eso también viola la autonomía, porque entonces significa que si al presidente de turno siente que la universidad es un peligro para su estabilidad política, entonces, ¿cómo ahoga la universidad? Bajándole el presupuesto, ¿no? Que es lo típico. Bajen el presupuesto esa gente que
cabeza caliente, vamos a darle lo mínimo porque se pasan criticándome como presidente. Entonces, ese es el mecanismo que tiene el Ejecutivo para manipular a la universidad, el tema del presupuesto. Por eso teníamos esa garantía antes de que no podía ser inferior. Bueno, está el tema del desacato de los fallos de la Corte. Fíjese, este argumento se utilizó mucho en mi contra, porque como defensora de los universitarios, en el periodo, fui escogida para el periodo 2012-2017, pero sin embargo, se me suspendió de mi cargo por una supuesta investigación de que estaba atentando contra el prestigio de la universidad y demás. Yo gano el caso en los tribunales al mes siguiente de que me sacan de la universidad, al mes siguiente. Entonces voy con mi fallo a la universidad y le digo, y reintégrenme. Y entonces el rector y los órganos de gobierno decían, no podemos reintegrar a la profesora Nayansi Turner porque la universidad es autónoma. Imagínense cómo se utilizaba el argumento de la autonomía. Aquí los fallos no rigen porque la universidad es autónoma y la universidad ya decidió sacar a la profesora porque estaba desprestigiando a la universidad. Entonces, así mismo pasó con otros compañeros, mi esposo, otros profesores, el profesor Miguel Antonio Bernal, compañeros administrativos, que decían, aquí esos fallos no rigen. O sea, absurdo, porque son decisiones del órgano judicial que deben regir en todo el país. La inaplicabilidad de leyes vigentes. Eso también ocurrió en el 2016-17, donde se incorporó un artículo, el artículo 304D en el reglamento administrativo, donde decía que los administrativos cuando llegaran a la edad de jubilación, 57 años las mujeres y 62 los hombres, tenían que ser destituidos, o sea, tenían que ser sacados de la universidad por ser personas jubiladas. Entonces, ese artículo fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema en diciembre del año 2019. Pero en ese lapso, estamos hablando entre 2016 y 2019, ya habían sacado cientos de personas jubiladas de la universidad, cuando a los profesores se nos permite que nos quedemos hasta los 75 años. O sea que cobremos por salario de profesor y a la vez jubilación. Entonces, fíjese el sistema de privilegios. O sea, los profesores tenemos privilegios de poder quedarnos hasta los 75 años, pero los administrativos no. Entonces, por eso el argumento era de que esa ley, porque había una ley, hay una ley que establece que los funcionarios públicos que tienen, que alcanzan su jubilación pueden seguir trabajando en las instituciones públicas. Pero en la universidad se decía, esta ley no aplica porque la universidad es autónoma, rige el 304. Entonces, fíjese las argumentaciones. Otras situaciones que se han dado últimamente. Hubo una ley del gobierno de Martinelli y del gobierno de Varela. La del gobierno de Varela es la ley 23 del 2017, que establece la prima de antigüedad como un beneficio económico que deben cobrar todos los funcionarios públicos. Entonces la universidad dijo, aquí no rige esta ley de prima de antigüedad. Como hubo tanta presión, entonces el rector dijo, bueno, vamos a introducir el artículo en el estatuto que reconoce la prima antigüedad. Y ese artículo fue del año 2018. Entonces, ¿qué dijeron ellos? Esa ley no se aplica aquí y solamente le vamos a dar prima a los que vayan saliendo, porque la prima se paga cuando termina la relación de trabajo. Los que vayan saliendo de la universidad desde el 2018 hasta la fecha, pero los que salieron antes del 2018, a eso no le vamos a pagar prima antigüedad. Pero imagínense, ya estaba la ley vigente en la época de Martinelli en el 2013, 2014, 15, 16, 17, 18, a eso no les vas a pagar prima, pero si la ley estaba vigente. Entonces, el criterio de las autoridades actuales y anteriores es que esas leyes no rigen en la universidad. Increíble, o sea, se ha tergiversado el concepto de autonomía porque son leyes de la República que deben regir en todo el territorio nacional. Entonces, por eso ponemos aquí estos debates que ha habido y que siguen dándose sobre este tema de la autonomía. Pasamos a la siguiente.
Bueno, entonces en conclusión, nosotros señalamos que en materia de autonomía y cogobierno hay que revisar la ley en cuanto a la composición y facultades de los órganos de gobierno y preservar la autorreglamentación de la institución a través de sus estatutos y de sus reglamentos correspondientes. ¿Seguimos? La siguiente. ¿En qué sentido decimos eso? Es importante revisar el régimen de ponderación del voto. Fíjese que la Constitución actual dice, consagra el sufragio universal, ¿no? Y dice, el voto es libre, es igual, es universal, es secreto y es directo. Entonces nosotros consideramos que ese sistema de ponderación viola el carácter de voto igualitario. O sea, cuando la Constitución dice el voto es igual, significa que el voto de mi persona debe ser igual. Yo como profesora, mi voto debe ser igual al voto del estudiante. Ese es el concepto de igualdad del voto. Pero curiosamente en nuestra institución se ha mantenido por tantos años este sistema de ponderación que en mi concepto es inconstitucional. Por el otro lado, yo sí creo en que hay que abolir la reelección, que volver a aquellos artículos que hablaban de la prohibición de la reelección en los 2 periodos siguientes, que eso es saludable, no solo para nuestra institución, sino para el país, porque toda autoridad, toda persona que es escogida, cuando llega al poder, utiliza el poder para garantizar mantenerse en el siguiente periodo. Entonces, esa es una desigualdad de trato para los que aspiran a esos cargos y que son nuevos. Entonces, no es democrático. Yo creo que el principio de no reelección debe mantenerse para todos los cargos de elección, ya sea dentro de la universidad o fuera de la universidad. También pensamos que es importante descentralizar y desburocratizar el poder político y económico. ¿Qué significa desburocratizar? Que los órganos de gobierno, que las autoridades universitarias no pueden repetirse en los órganos de gobierno porque están burocratizando, no permiten que la institución pueda ser democrática. Pasamos a la siguiente. Bueno, entonces allí hablamos, ¿no? El Consejo General Universitario debe tener más peso que el Consejo Académico porque es el órgano máximo donde participan todas las facultades, representantes de los 3 estamentos, que hay de que despolitizar el Consejo Académico, que hay que darle un papel más preponderante a las facultades que a los órganos de gobierno, que el rector solo debe presidir el CGU y su reunión de equipo, pero no debe estar presidiendo todos los órganos de gobierno. Las siguientes. Que debe fortalecerse la participación estudiantil en los diversos órganos y también un gremio representativo de todos los estudiantes, como lo fue en el pasado la Unión de Estudiantes Universitarios. Aquí fíjese en el tema disciplinario, porque eso era lo que yo tenía que ver como defensora universitaria. Cuando habían faltas, o sea, cuando los estudiantes o los profesores no cumplían con las normas universitarias, ¿quién atendía esos casos disciplinarios? Los propios decanos en las facultades y las juntas de facultades o el propio rector, el consejo académico. Entonces nosotros decimos, ¿por qué? Si una autoridad es la que castiga, es la que impone una sanción disciplinaria, porque esa propia autoridad tiene que investigar cuando la persona afectada interpone sus recursos. O sea, esos procesos están Sí, viciados. es juez y parte, ¿no? Exactamente, Roberto, juez y parte. Entonces, por eso nosotros, sí, existe la defensoría, pero ¿qué pasa con la defensoría? La defensoría no puede emitir una decisión. La defensoría simplemente investiga y trata de conciliar a las partes o le da una recomendación a las autoridades. Pero lo que ella diga, nadie le hace caso porque es una simple recomendación. Entonces, por eso yo digo que tenemos que evolucionar en una nueva legislación que consagre un tribunal universitario, pero que sea independiente de los órganos de gobierno y que la Defensoría pueda ser fortalecida como una entidad de investigación, así como lo es el Ministerio Público, por ejemplo, pero dotándole de recursos, de personal, porque en mi momento
pues no tenía ningún tipo de presupuesto, no tenía personal, me saboteaban y hasta me sacaron, ¿verdad? Respetar la carrera administrativa, el sistema de méritos, eliminar los sobresueldos. Fíjese esta situación. La Constitución dice, los funcionarios públicos no pueden tener 2 salarios en el Estado. En el caso de la universidad, las autoridades tienen lo que se denomina sobresueldo, o sea, su mismo salario de profesor, porque para poder ser autoridad hay que ser catedrático, su mismo salario de profesor y adicionalmente una cantidad por el cargo que ostentan. Pero es que cuando tú ostentas el cargo, tú no tienes que dar todas tus clases, ¿no? Como yo que tengo 6 grupos, tengo 18 horas semanales de clase. Entonces, si yo ostento un cargo, me quitan mi carga docente, pero se mantiene mi salario y adicionalmente me dan un sobresueldo. Entonces, a mí me parece que eso no es correcto, porque si no se está trabajando las 40 horas de alguna manera como docente, ¿por qué vas a ganar un sobresueldo adicional? Entonces, por eso yo abogo por las descargas horarias solamente. Seguimos. Ya estamos concluyendo. Otras recomendaciones en materia de la autonomía académica: actualizar el currículum permanentemente, crear nuevas carreras que sean más acordes con los nuevos tiempos. Fíjense que los nuevos retos que nos trae ahora el tema tecnológico, ¿no? Y la introducción de la robótica, que ya viene a la vuelta de la esquina, lo cual va a significar desplazar todas esas profesiones y ocupaciones tradicionales. Entonces la universidad tiene que estar al día en el tema tecnológico, pero a la vez debe promover el tema de la investigación científica, cosa que no se hace mayormente. Bueno, allí ponemos respetar la carrera académica, la estabilidad de los docentes, acatar las decisiones judiciales, que los tiempos, el otorgamiento de los tiempos completos no estén sujetos a cuestiones políticas, que la evaluación docente sea justa, que no haya persecuciones políticas a los docentes. La siguiente. En materia de autonomía económica. Bueno, en el periodo anterior, ya ahora no se da esta situación, pero en el periodo anterior, del rector anterior, yo no sé si algunos recuerdan que había una Fundación Universidad de Panamá. Bueno, entonces fue un mecanismo que se utilizó para desviar fondos de la institución, lo que se denominó autogestión para esa fundación, pero por suerte esa fundación fue ya disuelta. Me parece interesante incluir esa disposición que existía en la Ley 48 de 1946, que decía, se prohíbe enajenar, gravar o ignorar bienes de la universidad. Fíjese, ¿por qué esto? Porque con la pasada administración se vendieron casi un montón de tierras que tenía la universidad por todo el país, ¿no? Incluyendo las tierras de Tocumen. Y entonces se supone que ese dinero pasó al patrimonio, pero se vendió por muy poco dinero cuando tenía un valor mucho más alto en el mercado. Entonces eso dio pie a que la gente dijera, había situaciones de corrupción, ¿qué pasó allí? Total, las autoridades anteriores fueron absueltas en las investigaciones judiciales, ¿no? Como pasa en todo, y ustedes lo vieron en el caso del diputado Arquesio Arias ahora. Abogo por establecer un porcentaje fijo del presupuesto para la universidad, para que no haya esa situación de manejo político del Ejecutivo, del presupuesto universitario, tomando en cuenta los criterios extremadamente políticos que tiene en relación con la universidad. La siguiente. La autonomía territorial. Ahí hay una situación de la redacción de esa ley 24 de 2005 que dice, nadie puede entrar en los predios de la universidad sin autorización del rector. ¿Usted puede creer que tiene esa redacción? ¿Cómo es que no lo pudieron ver en la asamblea? El error es, o sea, nadie es nadie, o sea, ni los profesores, ni los estudiantes. Para poder entrar tenemos que pedirle permiso al rector. ¿Qué es eso? Pero bueno, esa redacción tiene que ser corregida. Por eso nosotros decimos, debe emitirse una nueva ley donde se diga, sí, debe requerir la autorización del rector para la práctica de diligencias judiciales.
Pero si son desastres naturales, incendios, donde las unidades de socorro tienen que entrar rápido, entonces no se debe requerir autorización previa. Eso se puso allí por el tema de la policía, ¿no? De los resquemores que siempre causaban las intervenciones de los militares y de la policía, pero lo redactaron mal, pues. En cuanto a la libertad de cátedra, garantizar la libertad de pensamiento, opinión y expresión en la universidad sin que signifique pues una persecución por razones políticas de ningún tipo. Y finalmente, la siguiente. Bueno, concluimos esta exposición sobre la historia de la legislación de la universidad con esta frase, fíjese que fue tan visionario Octavio Méndez Pereira cuando fundó la universidad en 1935. Él dijo lo siguiente, dijo, lo he creído con fe inquebrantable en las naciones débiles, con fe inquebrantable, en las naciones débiles y pequeñas como la nuestra, sobre las cuales se ciernen los nubarrones del imperialismo. Cultura general, ciencia e investigación significan más que ninguna otra autonomía, personalidad y libertad efectivas. Entonces aquí resalta la importancia de la educación, de la ciencia, de la investigación, de la cultura en un país tan pequeño como el nuestro, pero que estas actividades deben desarrollarse con autonomía, con libertad. Dice, por eso consideré siempre una obra del más elevado patriotismo la creación y formación de nuestra universidad. Ella constituirá por derecho propio, ya lo había dicho antes, por su suficiencia y por solidaridad internacional en la cultura, el más avanzado vigía de nuestro pueblo y el más fuerte, consciente y eficaz de nuestro destino. O sea, desde aquel entonces él decía, la universidad debe ser conciencia crítica de la nación. Bueno, con esto finalizamos nuestra exposición. Gracias, Roberto. No sé si hay alguna pregunta de los asistentes Sí, profesora, a este foro. hay muchas preguntas, muchos comentarios. Eh, la verdad es que no los voy a poder leer todo, pero me gustaría sí comentar algunos, ¿no? Creo que esto, como siempre, nosotros somos bien transparentes en los aportes. La señora Clotti, que nos ve desde el interior, pues ha aportado mucho su experiencia como estudiante, creo que se describió como estudiante eterna de la Universidad de Panamá, y creo que describió también mucho como parte de lo que usted dice, o sea, el estudiante no se siente y no es administrativamente, y por lo que usted ha descrito, el centro de atención de la universidad. No lo ha sido así. Esto, otros aportes acerca de estudiantes y profesores que están participando hoy en el conversatorio de los sapos, ¿no? En el periodo militar, esto que sapeaban los movimientos de los estudiantes Exacto. a la Guardia Nacional. Eh, Dice la señora Clotti, también siento que en algunas ocasiones las administraciones utilizan políticamente a los estudiantes a su favor. Y estos muchachos, sin mucho criterio, piensa ella, o madurez, participan o se dejan usar al final y no reivindican a los estudiantes que se supone que a ellos representan las autoridades. Vamos a poner dos preguntas de las tantas que hay para que usted no las resuelva, profesora. Pregunta Carlos Gordón. Mi pregunta sería si no sería hora de mirar otros modelos de gestión universitaria, una que sea más descentralizada y que permita mayor dinamismo y menos pugnas políticas y enquistamientos debido al exagerado centralismo de la gestión actual. Y pregunta también Catherine Enríquez, ¿será? No veo bien el nombre. Dice, ¿qué autoridades son las encargadas de definir esos caracteres de interpretación? Autonomía universitaria, algún conflicto con el estatuto universitario, ¿es la Corte Suprema de Justicia o tiene parte de autoridades a lo interno de la universidad? ¿Existe un respeto por tales interpretaciones
en sus decisiones para luego aplicarlas en discusiones futuras sobre esos temas ya discutidos? Yo creo que entre línea todo lo que los comentarios tratan de abordar, de enfocar, es uno, que el estudiante no es el centro de atención de nuestra actual universidad. Y dos, que la universidad tiene que reformarse, tiene que autorregularse, tiene que evolucionar. Yo, en lo particular, antes de darle la palabra a la profesora, bueno, le cuento a usted y a todos los que nos ven y escuchan. Yo estoy estudiando un posgrado, terminando ya un posgrado en docencia universitaria. No es en la Universidad de Panamá, es en la Universidad Tecnológica. Y yo sí he sentido eso que nos comentan los que están aquí presentes, ¿no? Y yo creo que se ha desvirtuado la filosofía y la misión de querer, de el rol que tiene la universidad de poner al estudiante, revelarle al estudiante, ponerle los recursos, las herramientas, la didáctica, para que ese estudiante se apodere del conocimiento. Y para esto pienso yo, es mi opinión, que el docente tiene que bajarle dos, en el sentido de que la educación tradicional pone al docente como principal protagonista, cuando yo pienso que el principal protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje es el estudiante, ¿no? Y el docente lo que tiene que es buscar el arte y la técnica para que ese conocimiento sea lo mejor asimilado posible por ese estudiante que está ávido de aprender, ¿no? Entonces, bueno, le cedo otra vez la palabra y el micrófono, profesora. Sí, cómo no, Roberto. O sea, en relación a lo que comenta Clotis, Sí, la señora bueno, Clotti. sí, la señora Clotis, ella habla de que los estudiantes deben ser nuevamente el centro de atención y usted también lo reafirma, ¿no? Yo diría que la situación de la ponderación electoral, fíjese, es muy bonito el hecho de que nuestra institución, una institución educativa por excelencia de educación superior, pueda ser la entidad más democrática del país, ¿no? Tiene un mecanismo que es o sea, tiene una descentralización administrativa, tal como tiene, por ejemplo, el IDAN, eh, otras entidades, la Lotería Nacional, otras entidades descentralizadas del Estado, pero un estatus, o sea, de descentralización, pero en esas instituciones no se pueden escoger a las autoridades. En nuestra institución sí se pueden escoger a las autoridades. Entonces, eso es lo valioso, el tema de la democracia interna, como una institución como la nuestra pudiera desarrollar una democracia interna donde los participantes en ella, los diversos estamentos, pudieran escoger democráticamente a las autoridades, ponernos de acuerdo, porque cuando se desarrollan las democracias internas, las instituciones tienen un mayor potencial, que pueden desarrollar muchísimas cosas con un trabajo de equipo, ¿verdad? Entonces, imagínense todo el potencial que tiene esta institución. Pero cuando se desvirtúa esa democracia interna, entonces lo que se hace es mediatizar la participación estudiantil. Por ejemplo, con esa ponderación de 30%. Yo he escuchado profesores que me dicen, tú estás loca, porque lo que yo planteo es, o regresamos a una elección en el Consejo General Universitario del rector, pero donde en el Consejo General solo participen profesores, estudiantes y administrativos y no participen autoridades, o nos vamos a un sufragio universal de igualdad de voto. Todo voto y vale lo mismo, lo cual va a significar que los estudiantes son los que van a poner al rector de la universidad. Entonces, hay ese temor. Es que los estudiantes nada más están de paso, los profesores los que estamos permanentes, somos los que debemos tomar las decisiones. Oiga, pero eso es como una óptica que en el tema de los derechos de la niñez se le dice adultocentrismo. Entonces, en el caso de nosotros sería docentecentrismo. O sea, pensamos que nosotros los docentes somos lo máximo y los estudiantes son personas subordinadas a nosotros. Esa es una óptica muy conservadora. Cuando estamos hablando del siglo de la información,
Imagínense, o sea, tenemos un cúmulo de información, todo el mundo tiene acceso a información por todos lados y el papel del docente, las nuevas corrientes pedagógicas ha cambiado. Ahora se habla de que el profesor debe ser facilitador del conocimiento, debe construir un conocimiento en conjunto con el estudiante en el aula de clase. Entonces, esa óptica debe asumirse inclusive a la hora de diseñar una estructura universitaria, ¿no? Entonces, la ponderación de votos debe cambiar definitivamente, o sea, debe abolirse más bien. Una persona, un voto. Yo creo que eso es lo democrático. Y en cuanto a la óptica de que los estudiantes puedan retomar esa participación en los órganos de gobierno, y se suprima esa participación excesiva de las autoridades, que garantice un control del rector y una estructura muy autoritaria, de arriba hacia abajo, en vez de ser de abajo hacia arriba. Entonces, tiene que cambiar todo eso. Bueno, yo creo que hemos un poco contestado la pregunta también de Gordón, y en el caso de Catherine, es interesante la pregunta de Catherine. Yo le puedo dar el ejemplo de la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Quién es el que define cómo interpretar las normas jurídicas? Él le llama, el abogado tiene una figura que se denomina abogado general de la universidad, es el que dice cómo interpretar esas normas jurídicas, junto con la defensoría universitaria, porque esa figura la retomamos nosotros en la ley 24 de México, precisamente de la UNAM. Ahora existen defensorías universitarias en casi toda América Latina, en España, en Europa, que es el ombudsman, pero a nivel universitario. Pero ¿qué pasa? O sea, con mi experiencia, yo fui la primera defensora, sencillamente el rector decía, no voy a disputar poder con esa persona, quítenle poder, quítenle presupuesto, quítenle personal. Fíjese que la ley universitaria dice, se nombrará un defensor y un defensor adjunto, un defensor principal y un defensor adjunto. El Consejo General Universitario es el que tiene la facultad de nombrarlo. Y hasta la fecha no hay defensor adjunto. Nunca les ha dado la gana de nombrar un defensor adjunto. Y lo dice la ley, lo dice el estatuto. No tenemos una estructura administrativa propia. Ya no soy la defensora, pero lo que diga el defensor, eso a nadie le vale. Entonces, ¿quién interpreta? Entonces, tenemos que irnos a la corte para que la corte interprete las normas universitarias y cuando viene el fallo, entonces las autoridades dicen, aquí no se aplica porque esto es autónomo. Entonces, imagínense a dónde hemos llegado. Entonces, definitivamente que aquí hay un gran vacío, Catherine, y has dado en el clavo, por eso yo digo, créese a través de una nueva ley, revísese toda la ley universitaria en su conjunto de una manera integral y que es importante crear un tribunal universitario cuyo dictamen sea respetado y que pueda absolver los conflictos que se dan. Porque imagínense, una institución de más de 80,000 personas, se van a dar conflictos de todo tipo, ¿y quién dirime estos conflictos? O sea, las propias autoridades que son juez y parte, entonces no puede haber una imparcialidad. Correcto. Esto, bueno, yo voy a contestar rapidito una pregunta que nos hace la señora Gisela. Dice, ¿cuáles fueron las primeras facultades? Yo hice mi investigación, me puse un poquito para ponerme en contexto, siempre lo hago antes de cada live. Dice, ¿sabías que la matrícula inicial de la Universidad de Panamá ascendía a 175 estudiantes que daban clase en el edificio del Instituto Nacional, 1935? En aquel entonces se estudiaban... se dictaban las carreras de educación, comercio, ciencias naturales, farmacia, preingeniería y derecho. Dato histórico de la Universidad de Panamá, Instituto Nacional, con 175 estudiantes. Profesora, yo creo que, ya para terminar, yo creo que el estudiante, porque trayendo a colación varias de las imágenes que usted aportó para ilustrarnos, siento yo que nos hace falta, y lo digo por dos cosas. Uno, porque no lo veo en la televisión o en los medios de comunicación, o si lo veo, son un par de gatos estudiantes sin querer ser despectivo, porque ahora mismo yo soy estudiante, reclamando algunos derechos o aspiraciones.
Yo creo que le falta beligerancia, le falta fuerza, poder o empoderamiento a los estudiantes para enfrentar esas luchas, comenzarlas y ganarlas. O sea, en qué yo, con los números que usted presentó aquí, yo creo que la población estudiantil nacional de la Universidad de Panamá debe estar por arriba, qué sé yo, tal vez del 75-80%, ¿no? Si nos fuéramos al sufragio universal, eso sería un buen poder universitario de los estudiantes, para los estudiantes. Esto nos falta, y eso desde el punto de vista cultural nos falta a los panameños de hoy en día. Usted en su época hizo lo suyo. Usted fue a las calles, agarró bandera, y no quiero sonar político, o sea, pero es que nos falta no solamente en nuestra vida universitaria, y no hablo necesariamente o quiero circunscribir o limitar mi comentario al tema administrativo y legal de la universidad, sino que esto implica nuestra visión acerca de la educación del panameño, que entre líneas es lo que yo veo del discurso de Octavio Méndez Pereira. O sea, ¿hacia la luz qué? Hacia el ascenso del ser humano panameño como persona que busca el bienestar de su país, ¿no? Y usted mencionó, pero nada más estoy citando, estoy reiterando algunas cosas que usted... Arquesio, ¿dónde está la justicia? Y el lunes, ¿habrán manifestaciones? Entonces, nos hace falta como que empoderarnos de valentía, de información, de influenciadores como usted, para poder hacer de nuestras instituciones y de nuestro país un mejor país. Y por eso es que nosotros hacemos esto todos los sábados. Y lo que yo le digo a los miembros de LifeWalk, la membresía, pues, la audiencia de LifeWalk, estamos contando historias que nos van a hacer mejores panameños. La historia nos empodera. Y no solamente para no repetir nuestros propios errores. No, es porque en discursos como lo de Octavio Méndez Pereira podemos volver a visualizarnos como un mejor país. Y se puede. Si no, en 1935 no hubiera nacido la Universidad de Panamá. Esto, nada, bueno, yo creo que este tema da para mucho más, profesora Nayansi. Como siempre y como lo hicimos la última vez, yo quiero exhortarla, invitarla otra vez a que escudriñemos, busquemos nuevas historias que podamos contar en estos espacios. Así que yo me adelanto a volverla a invitar públicamente ante toda esta audiencia para que nos vuelva a deleitar, a deslumbrar como Octavio Méndez hacia la luz, ¿no? Que es ese conocimiento que estamos ávidos por conocer. Y como es de costumbre, bueno, entre nuestros lives de todos los sábados queremos hacer este reconocimiento público y especial por su contribución a la preservación, a la investigación, a la divulgación de nuestra historia, con el tema que usted tituló Legislación de la Universidad de Panamá, su historia. Hoy, 17 de abril, ante las pantallas de LifeWalk, nosotros lo hemos grabado y lo vamos a publicar para que esté en nuestro canal de YouTube gratuitamente y hacer de esto y de todos los demás lives una biblioteca audiovisual acerca de estos temas alternativos de la historia de Panamá. Y bueno, con su permiso, profesora, si no quiere, usted me dice, me manda un chat después. No, Roberto, córtate esta partecita y no sé qué. Así que nada, yo como siempre entonces le dejo los micrófonos a todo el mundo para que si quieren darle el agradecimiento, las gracias a la profesora, pues lo hagan y reiterar mi invitación a que puedan participar en todos los demás lives, todos los demás conversatorios que vamos a tener durante todo el año hasta el 30 de noviembre, que es donde nosotros
pausamos nuestra programación. Recuerden que si les gustó esto o les gusta lo que estamos haciendo todos los sábados, pueden dar una contribución de $5 que va a ser destinada para este proyecto social educativo en el que estamos creando podcasts de historia de Panamá para estudiantes de escuelas públicas. Así que nada, pues le dejo los micrófonos abiertos por si alguien quiere dar las gracias. Gracias, profesora, por si usted también quiere decir algo. Y si no, nos vemos el próximo sábado. Sí, muchas gracias, Roberto. Yo solo quiero recalcar que el paradigma por el cual propugnamos, que es de construir entre todos y todas una democracia participativa, eh, aspiramos que sea a través de una constituyente originaria, con plenos poderes. Pensamos que ese mismo paradigma se puede esgrimir a lo interno de nuestra casa de Méndez Pereira, es decir, de que no se trata simplemente de llenarnos la boca y decir, tenemos órganos de gobierno y los estamentos participan, sino que tenemos que realmente tratar de ver cómo se puede poner en vigencia una democracia participativa a lo interno de la institución, ¿no? Donde la gente participe realmente en la toma de decisiones. No se trata de las autoridades a través de la manipulación, no. Se trata de que tengamos una participación abierta para construir lo que es esta casa de estudio que de una u otra manera está formando los profesionales de este país y que ha sido a lo largo de la historia conciencia crítica de la nación. Muchas gracias a todos por su participación y por haber tenido la paciencia de escucharme. Gracias a ti, Roberto. Gracias a todos ustedes. Nos vemos el próximo sábado. Espero que lo hayan disfrutado. Gracias, profesora Nayansi.